Hi guys, good morning, welcome back. Today we're gonna work in our book, the culture section. We're gonna work on page 104 and 105, okay? So please, open your books and we're gonna start. Hola chicos, buenos días, bienvenidos otra vez. Esta es nuestra segunda clase, vamos a trabajar en la sección de cultura, en nuestras páginas de libros 104 y 105. Por favor, me ayudan con sus libros para empezar la actividad. I'm also gonna talk to you about your Sumativa and what you're gonna do in order to get your score or your grade. También les voy a hablar sobre su actividad de Sumativa para que sepan qué es lo que tienen que realizar y cómo van a poder obtener su nota con lo que les voy a explicar. So right now I'm going to share my screen with you. I think we have an audio activity. See, we have an audio activity which you are going to listen and work with. Ok, creo que tenemos una actividad de audio la cual yo voy a reproducir y ustedes van a tener que trabajar con esa actividad. So everybody is on page 104 and 105. Yes, I told you we are going to work on our culture section. Culture section, English class 2, page 104 and 105. Now, we are going to work with our book. Vamos a trabajar nuestro libro en este momento. Perfect. Now, I told you we are working with our book 104, 105. We are in the culture section. We are talking today about Tanzania and Swahili. We have these two places or country. What will be? Tenemos estos dos lugares, países. ¿Cuál será? De la cultura. Tenemos a Tanzania y Swahili. ¿Qué será Swahili? Un lugar, un idioma, una festividad, what it is. Perfect. Now, we are going to go to activity number 1. We are going to work here with read about the girls' experience in Tanzania. Mark a tick. The best title for the text. Ok, vamos a hacer esa actividad que indica que tenemos que leer sobre las experiencias que las chicas tuvieron en Tanzania. Vamos a marcar un visto, aquí en el cuadrito, por ejemplo, un visto, al mejor título para el texto. ¿Cuál será el mejor título para este texto? We have 1, 2, and 3. Says, my visit to Mount Kilimanjaro National Park, how to plant trees in a forest, or a memorable experience. Tenemos 3 títulos que dice mi visita al monte Kilimanjaro National Park, el Parque Nacional Kilimanjaro, how to plant trees in the forest, cómo plantar árboles en la selva o en el bosque, o a memorable experience, una experiencia memorable. So we have here the reading. We start with Jambo. Jambo is a hello in Swahili. So Swahili, what it is Swahili, you have to find out. So we have the reading here, and then you have to take or choose the correct answer. Van a leer. Dice, por ejemplo, aquí que dice Jambo. Jambo es una forma de saludo en este lugar, en Tanzania, ¿no? Y tienen que leer, una vez que ustedes lean y hayan entendido cuál, por ejemplo, será el mejor título para su actividad o para su texto. Perfect. Now, in activity number 2, you have to complete the information with the words from the text. We have words in the text. Aquí. Right? It says a girl's name. Girl's name. ¿Cuál es el nombre de la chica? Por ejemplo, the girl's name is Chloe. What is a country and the national park? ¿Cuál será el country? ¿En qué país será que está? ¿Y en qué parque nacional está? Great. Now, I'm going to give you the meanings of these words that were on the reading. Voy a darles el significado de estas palabras que estuvieron aquí en la lectura. We have Jambo, who say hello in Swahili, es hola en Swahili. Forest, a large area covered with trees, es una
el forest es un área grande cubierta de árboles, será bosque, sé yo, eh, selva, ¿qué será? Swahili is an African language, un idioma africano, and wildlife, animals and plants living in the natural condition. Wildlife puede ser la vida silvestre, que incluye ya sea fauna o flora y flora. Now, in activity number 3, you have to, by the way, these words in a glossary can be in your exam. Las palabras que están aquí en el glosario pueden estar en su examen. So, pay attention. Now, number 3, you have to listen and write the English words on the map. So, van a escuchar y escribir las palabras en inglés en el mapa. We have beach, city, elephant, lake, lion, and mountain. Tenemos estas palabras en inglés, que es playa, ciudad, elefante, lago, león y montaña. You are going to write here in the map. We have Siwa, Simba, Tembo, Lima, Ufukoni, and Gigi, or Gigi. Now, we're going to listen and then you have to complete the activity. Track 30. Jumbo, I'm Chloe. People in Tanzania speak 125 different languages. People speak a local language. Swahili is for communication with people who don't speak the local language. I learned some words in Swahili. Listen. Ziwa is lake. Simba is lion. Tembo is elephant. Mlima is mountain. Ufukoni is beach. And Gigi is city. Perfect. If you didn't understand, you can go back to the list you can go back or go backwards on the video and listen again. Perfect. Now, in activity number 5, you have read and answer the questions with partners. You are not going to do it with partners, but you can do it by yourself. Dice, lee y responde las preguntas. We have, Tanzania has 125 languages, 2 official ones, English and Swahili, and 123 minority languages. Are there any minority language in your country? Where are they? Esto lo van a hacer en su cuaderno. Okay, esto lo van a hacer in your notebook. Me lo van a enviar. Of course. Ok, entonces dice, Tanzania tiene 125 idiomas, 2 oficiales, que es el inglés y el swahili, y 123 minoritarias, o sea, lenguas menores, que eso las hablan en pequeñas tribus tal vez. Are there any minority language in your country? ¿Hay alguna lengua que sean minoritarias aquí, que no la hablemos? Porque nuestro idioma oficial es el español. Pero habla idiomas que hablen, lenguas o idiomas que hablen aquí en este país. ¿Y cuáles son? Las van a nombrar. Van a decir, sí, hay cuántas, van a poner, por ejemplo, van a decir, en Ecuador hay 140 minority languages. Van a nombrar cuáles son, por ejemplo, quichua, quechua, esa para las que hayan. ¿Ok? Number 2. Most Tanzanians are bilingual. Do most people in your country speak 2 languages? Which languages? Dice, la mayoría de la gente de Tanzania, los tanzianos o los de Tanzania son bilingües, son bilingües. La mayoría de tus países, de las personas en tu país hablan 2 idiomas. ¿Y cuál idiomas hablan? O sea, van a investigar, por ejemplo, pueden ir, ¿cuántos idiomas hablan la gente en Ecuador? Puede decir, sí, hay personas que hablan 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas. Van a poner qué idiomas, cuánto es el número de personas que hablan más idiomas en este país ecuatoriano. Pueden buscar en internet. And then you have stop and think. How do languages connect people? ¿Cómo las lenguas o los idiomas conectan a las personas? ¿Cómo creen? Ustedes van a poner sus pensamientos. Por ejemplo, pueden decir, creo que conecta con las personas, que podemos conectar, si nosotros hablamos varios idiomas, podemos conectar con personas de varios países y conocer varias culturas y bla, 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 ¿no? A veces un solo idioma conecta a varios países, por ejemplo, como el inglés, que es un idioma universal y todo el mundo lo habla. Si se dan cuenta, en Tanzania,
people speak English, which is very important. Also in India, people speak English too. In Japan, people speak English. In Korea, people speak English. So most people in the world, much countries in the world speak English. Okay, perfect. Now that we're done with this, we are going to page 92 and 93. Esta es su sumativa, chicos. Esta va a ser su actividad sumativa de la unidad anterior, que es la unidad, si no me equivoco, 6. Perfectamente, la unidad 6. Aquí vamos a hacer un feedback, como una retroalimentación, o también, como podemos decir, es vamos a refrescar nuestros conocimientos, porque recuerden, la unidad 6, unidad 7 y unidad 8 del grammar, vocabulario y grammar van a estar en nuestro examen. Perfecto. So, aquí tenemos el project, which you can see this is like a shape is like a square. How do you say marco in English? A frame. This is a frame. Ok, así van a hacer un frame. Pueden hacerlo con lo que tengan en su casa, en una cartulina. Si no tienen frame, lo pueden hacer el frame de papel, con cartón, como sea que puedan hacerlo. Van a hacer uno parecido a este. Ok. So the activity 3 says, create your own timeline and present it to your classmate. ¿Van a presentarlo a su classmate? No. ¿Me lo van a presentar a mí? Sí. Van a crear su propia línea del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, John, I was born on July 31, 2004. Yo nací en el 2004. My sister Sydney was born in 2007. So, entonces van a poner, por ejemplo, eventos o momentos significativos en su vida. Por ejemplo, el día que ustedes nacieron fue un evento canónico, tal vez para su familia. Entonces, van a poner el día de su nacimiento, otro evento importante en su familia. Por ejemplo, aquí para John fue el nacimiento de su hermana Sydney en 2007. Miren, aquí pasaron los años y en el 2008 él entró al kindergarten. Fue un evento grande para su vida, fue un paso grande. Aquí hay una imagen, por ejemplo, y aquí en el 2008 fue un evento tal vez un poco triste para la vida de John. Su mamá perdió su trabajo. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo, pero referente a su vida. Aquí tenemos otro que en 2009 says, my mom found a new job, our family moved to Chronopolis. Dice, en el 2009 mi mamá encontró un nuevo trabajo y nuestra familia se mudó a Chronopolis. And then another event that marked her life, otro evento que marcó su vida. Dice, adoptamos a un perro, we adopt our dog Cappuccino in 2009 too. Y ese mismo año, fueron 2 eventos importantes en su vida, en el mismo año, y adoptaron a su perro. Van a poner fotos, y van a poner, o sea, cada uno aquí no se ve, pero en cada uno van a poner fotos. Por ejemplo, en number 2 says, I met my best friend, Daniel, in primary school en 2010. Encontró, es un evento importante en mi vida, nunca voy a dejar de ser su mejor amigo. Encontró a su mejor amigo Daniel en la escuela primaria en el 2010. Y en el 2016 empezó la secundaria. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer aquí. The new school was Wilson Elementary, ¿ok? Entonces, aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Dice, preparing your text and images. How to create a clothesline timeline. ¿Por qué se llama un clothesline? Porque vamos a usar cordones. Esto se llama un clothesline, ¿ok? Entonces, dice, preparing your text and images. Prepara tu texto y tus imágenes. Planifica, plan your timeline, write a list with events in chronological order. Dice, planea tu línea del tiempo. Escribe en una lista o haz una lista o escribe una lista con eventos en orden cronológico. Eventos importantes de su vida en orden cronológico. ¿Ok? Then says, mention the years. Van a mencionar sus años. Include only events that are important to you. Incluye solo eventos que son importantes para ti. Then says, write the verbs in past simple. Van a escribir los verbos en pasado simple. Mire que aquí está, my mom lost her job, I was born, I went, my mom found, we adopted. Están hablando en pasado. I met, I started. O sea, tienen que usar en pasado. Yo empecé la escuela, yo empecé el curso de inglés, yo empecé a ir a clases de canto, yo empecé, o sea, cosas que sean importantes para su vida.
Okay, then you have write each event on a piece of paper, include the dates. Dice, escribe cada evento en un pedazo de papel, incluye las fechas. Como ven en el ejemplo aquí, van a escribir el evento importante y en un papel y van a escribir las fechas. Include pictures or drawings. Pueden incluir fotos o dibujos. ¿Ok? Como vemos aquí también, aquí tenemos una foto de capuchino y aquí una foto del niñito cuando llegó o de su familia o de cuando llegó a la escuela, al kindergarten, cualquiera que sea. Then we have you can use some mementos to symbolize an event. Pueden usar momentos. Por ejemplo, esto es un memento, New York. Ok, forming your timeline. Vamos a formar su línea del tiempo. The string is your timeline. Dice que el string, que es el cordón, que está aquí, esto es un string, is your timeline. Use the clothespins to fasten the sheets. Van a usar, estos aquí se llama clothespins, las pinzas, para unir las hojitas con el cordón, como lo vemos aquí. You prepare at home to the string, place events in chronological order. Entonces van a poner los eventos que ustedes prepararon en casa en el cuerda y van a poner los eventos en orden cronológica. How are you going to present your timeline? ¿Cómo van a presentar tu timeline? By a video, por un video. ¿Ok? Van a hacer su video y van a hablar ustedes sobre su línea del tiempo. Me van a explicar. In my timeline, in my clothesline or my timeline, these are my important or most important events in my life. You're going to say, I, for example, Jennifer, was born on September 22nd in 1994. My brother, I started kindergarten 3 years later, probably, I start in 1997 or 1998, I went to the kindergarten. Okay, you can ask your parents about the information you need. Pueden preguntarle a sus padres sobre la información que ustedes necesitan. Okay, entonces yo dije, en 1994 nací y en 1998 empecé mi jardín de infantes. Okay, then I can say, then I moved with my mom, found a job and we moved to Salinas. Entonces mi mamá encontró un trabajo en tal año, podemos decir en el 2007, y nos mudamos a Salinas. Luego, then my mom got pregnant, mi mamá se quedó embarazada y we came back to the city. Volvimos a Guayaquil. And then I'm going to say, in 2004, my brother was born. Mi hermano nació. Mi hermano Javier was born in 2004. Por ejemplo, estos son los ejemplos como van a hacer y van a incluir imágenes. Si tienen imágenes, fotos o dibujos. Okay, that'll be all, guys. Eso sería todo. That'll be all. If you have any question, don't hesitate to text me. Even more if your question is about your clothesline, okay? Incluso más si su duda o inquietud es acerca de su sumativa, ¿ok? Entonces, no duden en escribirme, enviarme un mensaje ya sea por la plataforma o por mensaje de texto o por el correo y estaré dispuesta a ayudarlos, ¿ok? Esa es su actividad de sumativa. Se van a grabar, recuérdenlo, se tiene que grabar. Se va a grabar con una cámara, así como yo estoy grabando en mi computadora y voy a explicar. Voy a tener mi timeline aquí. Pueden ponerse un background y pueden poner así como yo tengo el mi background, un fondo que diga my clothesline timeline y van a tener su timeline y me van a ir contando qué pasó en cada y me van a mostrar. ¿Ok? Y también le van a poner una foto cuando suban al final del video de su timeline. O sea, ya ustedes terminaron de explicar, ustedes van a tomarle una foto, ustedes van a tomar una foto con su timeline y le van a tomar una foto de su timeline para yo poder leer lo que ustedes han escrito, si está en pasado o no. ¿Ok? Espero que hayan entendido, you guys. I hope you understood. If you don't, as I said, don't forget to reach me. No se olviden de contactarme so I can help you. Si no entendieron, no se olviden de contactarme so puedo ayudarlos. Until the next time, you guys, hope you enjoy the class. See you next class. Goodbye. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Bye.